vamos a empezar la sesión de hoy día. ¿Alguien tiene alguna duda o algo? Bueno, el día de ayer habíamos acabado con lo que significaba el tema de las distribuciones bidimensionales, ¿no? Hemos encontrado tablas de frecuencias bidimensionales, hemos hecho las tablas relativas, las distribuciones marginales tanto de X como de la variable Y, algunas distribuciones condicionadas, ya sea de Y respecto de X o de X respecto de Y. ¿No? Y posteriormente hemos hablado de lo que significa la independencia de variables y cómo podemos analíticamente una forma de demostrar si es que son o no son independientes. Posteriormente el cálculo de la covarianza, ¿no? La covarianza que dependiendo del valor que nos dé podemos interpretar. Podemos interpretar y podemos decir si es que las dos variables tienen una relación negativa, tienen una relación positiva o es que no tienen ninguna relación. Bueno. Cuando tenemos dos variables, generalmente lo que se hace es graficar, ¿no? Como una nube de puntos. Entonces, esto consiste en lo mismo que habíamos visto para los otros gráficos, ¿no? Tenemos que ubicar los dos puntos en el plano cartesiano y posteriormente dibujar los puntitos. Uno cuando grafica se puede dar cuenta de la misma forma si es que estas variables tienen algún tipo de dependencia funcional, ¿no? Por ejemplo, como aquí, una línea la cual tiene una dependencia funcional directa, o si es una nube de puntos, la cual más o menos tiene una tendencia, o si es que no marca ninguna tendencia, ¿no? Son los puntos al azar. Y otra información que nos da la covarianza es que si su valor es muy bajo, significa que tenemos una línea positiva débil. ¿Ya? En cambio, si su valor es muy alto, lo que ocurre es que vamos a tener una línea positiva fuerte. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que otra técnica estadística, en realidad es matemática, ¿no? Con la cual podemos realizar modelos entre dos variables. Ya vamos a ver lo que significa la regresión lineal simple, que es el modelo que más se usa y el más sencillo, ¿no? De utilizar. La regresión lineal simple. El objetivo de un modelo de regresión es tratar de explicar la relación que existe entre una variable dependiente, variable respuesta y un conjunto de variables independientes, variables expectativas. Ya, x1 hasta xn. ¿Me habla, por favor? Tienes conexión, van a tener que seguirme por internet o te comparto, si no. No,
No sé qué han hecho con la llave del aula. A Huawei, conéctalo. Huawei P20. ¿Conectó? Sí. Bueno, ya tiene la clave, ¿eh? Bueno. Ya. En el gráfico de la izquierda vemos un diagrama de dispersión, ¿no? Esto es lo que quedaría en un diagrama si es que ubicamos los puntos. Digamos que tenemos dos datos que representan a dos variables, ¿no? La variable X, que ya sabemos está en la parte horizontal, y la variable Y en la parte perpendicular, ¿no? Entonces, como ven, marca cierta tendencia visual, ¿no? Esos puntos. Podemos ver que si X crece, Y también va creciendo, ¿no? Y más o menos marcan una línea. Entonces ya visualmente podemos entender que esas variables están relacionadas positivamente. Pero bueno, no es suficiente solo el explicarlo gráficamente, ¿no? Sino que tenemos que explicar de manera analítica. Ya en el gráfico de la derecha vemos una línea superpuesta. Esa línea es el modelo que más o menos sigue esos puntos, ¿ya? O sea, se han agarrado todos esos puntos que se tenían en el gráfico de la izquierda, se han aplicado las técnicas para crear un modelo, y ese modelo está representado por la línea. Y entonces esa línea nos va a permitir, por ejemplo, predecir para posteriormente nuevos valores, teniendo el valor X, ¿no? Por ejemplo, si estos datos que vemos aquí fueran de este año, nosotros, habiendo modelado mediante la línea, podemos encontrar valores para el próximo año, o sea, proyectar, ¿no es cierto? Como lo que se hace en presupuestos, lo que se hace en proyectos y todo ello. Y eso es de bastante utilidad en cualquiera de las áreas científicas, ¿no? Bueno. Ya, mediante las técnicas de regresión de una variable Y sobre una variable X, buscamos una función que sea una buena aproximación de una nube de puntos mediante una curva del tipo. Entonces, nosotros tenemos nuestra nube de puntitos y lo que buscamos es que esa nube de puntos se vuelva una línea, ya sea curva, recta, y eso es lo que se llama función. Aquí abajo, en este gráfico, la función de aproximación, vean, lleva un sombrerito, ¿no? Es un acento del tipo como sombrero sobre la Y. Eso es porque es una función de aproximación. O sea, no nos va a dar exactamente, cuando yo quiera predecir algún valor, no me va a dar exactamente el valor que va a ocurrir en la vida real, sino lo que me va a dar es un valor aproximado que va a seguir el modelo de toda la información histórica que teníamos, por la cual hemos llegado a ese modelo, ¿no? Entonces, siempre, ahora vamos a ver, por ejemplo, en las fórmulas y en las variables, ese sombrerito significa aproximado. Ya aquí en el gráfico, por ejemplo, nos muestran dos puntos. El primer punto, el de arriba, es el de observación. O sea, ese contiene el valor de X real y el valor de Y real, ¿no? Por eso la Y no lleva ningún sombrerito, nada, solo dice Y, X, Y. Pero debajo, ya sobre la línea del modelo, hay otro punto. Ese punto es el que representa a esa observación real. Y vemos que ese punto está, el X sí es real, pero la Y tiene un sombrerito encima, ¿no? Eso significa que es una Y aproximada, es un valor aproximado. Bueno, ¿en qué consiste el modelo de la regresión simple? El modelo de la regresión simple tiene esta forma, ¿ya? O sea, la variable Y vamos a encontrar a partir de multiplicar un coeficiente más, un coeficiente más la multiplicación de otro coeficiente por la variable X.
más otro coeficiente que nos va a permitir mejorar el modelo. Ya, entonces tenemos, esto es de álgebra, ¿no? Álgebra lineal. Esto representa una recta. Entonces, donde alfa es la ordenada en el origen, el valor que toma y cuando x vale 0. Por ejemplo, si vemos el gráfico que tenemos abajo de la línea, en el plano cartesiano, ¿no? Si este es nuestro modelo, esta línea es hoja, entonces cuando x es 0, va a cruzar por el punto alfa. Ya digamos que aquí tiene un valor de 2, entonces alfa va a ser igual a 2. ¿No? Significa que la línea está pasando cuando x es 0 por el punto 2 en y. El coeficiente b, beta, es la tangente del ángulo que está formando esta recta con el paralelo a nuestro eje x. Y aquí, como vemos, esta recta tiene una pendiente. Entonces b lo que hace es medir esa pendiente. Entonces, al medir esa pendiente, posteriormente se multiplica por la variable x y eso nos da un valor que sumado al valor alfa nos va a dar un valor para nuestro y. En este caso va a ser un y aproximado. Y por último, el coeficiente epsilon es una variable que incluye un conjunto grande de factores, cada uno de los cuales influye en la respuesta, solo en pequeña magnitud, a la que llamamos error. Entonces, un coeficiente de corrección. Una vez que se tiene un modelo, posteriormente se lo puede mejorar viendo algunos factores. Voy a buscar agüita. Ya. A ver, veamos entonces. Entonces, este factor epsilon, que llamaremos error, dice, es un factor de corrección del modelo. Ya nosotros cuando vamos a hacer el modelo, vamos a llegar a tener alfa, beta, y vamos a ver cómo se comporta. Posteriormente a eso se pueden hacer correcciones y para eso está este factor epsilon. Bueno. Entonces, para hacer una estimación del modelo de regresión lineal simple, trataremos de buscar una recta de la forma, nuestro y, ya, bueno, aquí ya aparece con sombrerito, ¿no es cierto? Significa y aproximado. Es igual al alfa aproximado más beta aproximado por x. En este momento no tomamos en cuenta el otro factor, que era el e, ¿no? El epsilon para nuestro modelo. Porque eso sale posteriormente, después de hacer un análisis de cómo se comporta el modelo. Entonces, por ahora lo que nos va a interesar es encontrar alfa, beta aproximado, que vamos a denominar directamente A más B. ¿Ya? Y X es el valor que conocemos de la variable X. Bueno, la idea de nuestro modelo es que más o menos se ajuste a la nube de puntos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos esta nube de puntos, ahí lo que han hecho ha sido encontrar alfa, que si veo la línea que han encontrado, alfa seguramente llega hacia el eje X en un valor negativo, ¿no? Porque hasta donde vemos no corta, ¿no? Con el eje cartesiano Y. Entonces sí va a cortar, pero cuando sea negativo. Y bueno, la pendiente, como vemos, es bastante altita, entonces el valor de beta va a ser un valor alto.
Ya. Para poder encontrar nuestro modelo, lo que vamos a utilizar es el método de mínimos cuadrados. Este método consiste en minimizar la suma de los cuadrados de los sesores. Ya entonces, matemáticamente se expresa así. Ya los sesores al cuadrado es igual a la sumatoria del valor verdadero, del valor real en y, menos el valor aproximado. Todo eso elevado al cuadrado. Es decir, la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores reales observados y los valores estimados. Es como la varianza, ¿no? En la varianza igual teníamos puntos, teníamos una media, y lo que hacíamos era encontrar las diferencias entre esa media, lo elevábamos al cuadrado, todo eso. Entonces, parecido. En este caso, lo que vamos a tener es nuestra recta de aproximación, por eso tiene y con un sombrerito, y vamos a tener valores reales. Entonces, esos valores reales están distantes de nuestro valor aproximado. Entonces, esas diferencias son las que se suman y posteriormente se procesan para el ESOR para encontrar nuestras variables A y B. Ya, y aquí ya tenemos la fórmula de A. A les he dicho que es el valor que toma Y cuando la recta corta, ¿no es cierto? Ese eje Y, o sea, cuando X es 0. Aquí cuando vemos este eje cartesiano Y, X es 0, X tiene valor de 0. Entonces, A está en este valor. Esta recta, por ejemplo, está pasando por el negativo de Y. Entonces, digamos que es menos 2, menos 1.5, si tiene un valor negativo. B es la tangente del ángulo que forma la recta aproximada con el eje X. Entonces, veo que entre mi eje X y esa recta tengo un ángulo. Cuando obtengo la tangente de ese ángulo, eso se llama pendiente. ¿Ya? Bueno, pero para nosotros eso va a ser el coeficiente B. Bueno, para encontrar A, con los datos que vamos a tener, dice que va a ser igual a los datos que tengamos en Y promedio, menos la pendiente o el coeficiente B, por el promedio de los datos en X. Y entonces aquí vamos a necesitar los promedios, ¿no? Encontrar los promedios cuando tengamos los datos. Y B, que debe ser el valor el primero que tenemos que encontrar, porque si vemos A depende de que encontremos B también, ¿no? Nuestro coeficiente B va a ser igual a la covarianza de XY sobre la varianza de la variable X. ¿Ya? Como en este momento vamos a trabajar la gráfica de la variable Y dependiente de X, entonces la función es así. Si trabajaríamos al revés, la fórmula sería al revés. B sería, bueno, la covarianza de XY sobre la varianza de Y. ¿Ya? Pero en este momento lo que vamos a hacer es trabajar vamos a trabajar la variable Y respecto de X. Entonces ya conocemos, ¿no? Las fórmulas para lo que es la varianza muestral, lo que es la covarianza. Pero aquí abajo igual los tenemos reflejados. El promedio va a ser la sumatoria de todo lo que tengamos en X sobre el tamaño de la muestra, ¿no? Para Y lo mismo, la sumatoria de todos los valores de Y sobre el tamaño de la muestra. Para la varianza va a ser la sumatoria de todas las diferencias al cuadrado, para la varianza de X, ¿no? De los valores de X respecto de su promedio. Todo eso sobre el tamaño de la muestra. Y la covarianza tenemos dos fórmulas igual, ¿no? Ya puede ser la multiplicación entre dos. Bueno, cualquiera de las dos formas de la fórmula podremos utilizarla, ¿no?
armamos nuestro cuadrito y vamos encontrando los diferentes elementos. A ver, entonces empezaremos con esto. Vamos a, bueno, tenemos que tener datos y sobre ellos vamos a ir encontrando lo que significa A, B y armar nuestro modelo. A ver, regresión lineal. Por ejemplo, nos plantean el siguiente enunciado. En una muestra de 10 meses de una nueva política de marketing se han medido dos variables. Ventas logradas en términos monetarios, cuantificado como el monto total vendido en el mes en miles de dólares, y el monto invertido en la propuesta emanadas del departamento de marketing, obtenido a partir de los informes que descargo, de descargos realizados mensualmente, igual en miles de dólares. Bueno. A ver, estos debes. Ventas logradas en términos monetarios, cuantificados como monto total. Y el monto invertido. Ya. Ya. Los datos obtenidos son los que se muestran a continuación. Y bueno, nos piden algunas cosas. ¿Y a qué nos están diciendo aquí? Que tenemos un estudio o tenemos datos de 10 meses, ¿ya? Dentro de la empresa, que está implementando, digamos, una política de marketing y lo que quieren es ver qué resultados les está dando. Entonces, si pensamos lógicamente, en cierto, como una persona que tiene una empresa, no sé qué, si nosotros ponemos publicidad o tenemos un departamento de marketing, vamos a esperar que lo que ellos hagan rinda, ¿no es cierto?, en las ventas. Entonces ellos pues, nos dicen, hay que implementar una política de propaganda fuerte en la televisión y nos significa un gasto más alto del que teníamos pensado, pero nos dicen vamos a tener mucho más ingresos, vamos a vender más, tal y cual. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Entonces si vemos está relacionado, ¿no? El monto que yo vaya a invertir en marketing va a tener que después verse reflejado en las ventas. Entonces a priori podemos tener una idea de que sí va a haber una relación. Entonces ya pasados los 10 meses o un año, cualquier cantidad de tiempo, lo que queremos es analizar si realmente está rindiendo frutos. Eso que en su momento hemos dicho que nos va a permitir vender más, ¿no? Y en todo caso, seguir con esa política o cambiar de política. Entonces, es bastante interesante poder analizar este tipo de variables que tengan alguna relación que podamos modelar de una manera sencilla para nosotros en el futuro tomar decisiones. Ya. Entonces, ventas logradas en términos monetarios cuantificado como el monto total vendido en el mes Y en miles de dólares. Lo que estoy haciendo es que mis ventas totales están dependiendo, o supongo que dependen del valor que voy a invertir en marketing, ¿no? En la política de marketing. Entonces, mi variable Y depende de los valores de X en este caso. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué nos pide? Obtener las medias y desviaciones típicas de las dos variables. O sea, significa obtener estos datos, ¿no? Que vamos a utilizar posteriormente para encontrar los coeficientes. A ver. Entonces, a ver, primero voy a encontrar la media de la variable X. Que es la sumatoria de todo lo que tenemos en X dividido entre el N, ¿no? En este caso, nuestro N, ¿cuánto sería? 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos 10 valores. Ya, entonces el X con las rayitas arriba, ¿no? De promedio.
Bueno, entonces mi X va a ser igual a la sumatoria de esto. A ver cuánto nos da. 51. 51 dividido entre 10. Esto no necesitamos ni calculadora, ¿no? Va a ser 5.1. Bueno, entonces ya tengo mi promedio de X. Ahora mi promedio de Y. Esto va a ser igual a 110. Creo que eso no vale mi X, me falta un valor. A ver. 3 más 6 más 4 más 5 más 9 me falta, más 6, 6, 5, 9, 7. Ahí ahora sí, 60. 60 dividido entre 10 sale 6. Bien, 5, 12, 7, 9, 15, 10, 12, 8, 18, 14. Bien. 110 dividido entre 10, lo cual me va a dar 11, ¿no? Ya está. Aparte de encontrar las medias, tengo que encontrar la desviación típica de las dos variables, ¿no? Entonces, o puedo hacerlo junto o puedo hacerlo separado. A ver, no sé, lo haremos separado. Ya. Para encontrar la desviación típica, primero tengo que encontrar la varianza, porque la desviación típica no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, lo que necesito es x menos x promedio, ¿no? X menos x promedio, o sea, x menos x con las rayitas arriba. Lo tengo en algún lado, ¿no? Bueno, entonces significa 3 menos promedio 6. Vamos. Menos 6 menos 1. Bien, ¿no? Ya, esto lo elevo al cuadrado.
controlamos. 3.0. 2.2. Y así todos los valores elevados al cuadrado. Bueno, entonces la sumatoria de todo esto va a dar 34. Entonces, para mi fórmula de la varianza, ese sería mi denominador, ¿no? Entonces, la fórmula de la varianza. Aquí está nuestra fórmula de la varianza. Entonces va a ser 34 dividido entre n. Nuestro n es 10. Ya, nuestra varianza es 3.4. Entonces, nuestra desviación típica, nuestra desviación estándar es la raíz de esto, ¿no? Solo S, sin cuadrado, que es la desviación estándar, es el sacar la raíz cuadrada de 3.4. .83. A ver, en la calculadora veremos si nos sale igual. 3.4 raíz cuadrada. 1.8489. Sí. Ya, entonces ya tenemos nuestra desviación estándar de la variable x, ¿no? O sea, sub x. Ya. Bueno, para encontrar la desviación estándar de la variable y, hacemos lo mismo, pero con la variable y. Ahora son y. Entonces el promedio de y es 11. Entonces esto, los valores de probabilidades menos 11. Esta de todos los valores respecto a 11. Ya. Luego esto elevado al cuadrado. Entonces puedo sumar aquí. Y encuentro la fórmula. Bueno, voy a copiar esta fórmula, pero vamos a entender o sobreentender que en este caso es con y, ¿no es cierto? Entonces es la varianza de y, que sería la sumatoria de y1 hasta n de y1 menos de y promedio. Lo cual es igual a 142 dividido entre 10. 14.2. Y por último, nuestra desviación estándar
Sí, continuamos. Entonces, decía, el, el valor que ahora estamos encontrando es ese, o sea, la desviación estándar para la variable y, ¿no? Que es ese valor 14.2 elevado o sacando las raíces. 3.7683. A ver, ¿cómo lo vemos? Raíz, 3.7683. Ya, entonces ya tenemos también las desviaciones estándar, ¿no? Que es lo que nos piden en esta primera pregunta. Bueno, en el punto 2 nos dice obtener la ecuación del modelo de regresión lineal de y sobre x. Con lo que hemos encontrado, con las medias, aquí la desviación estándar, todo eso, ya tenemos gran parte de lo que necesitamos. Pero falta todavía algo. Bueno, que vamos a hacer ya en el punto 2. Punto 2. Ya, entonces, para poder armar el modelo de regresión lineal, necesitamos los coeficientes A y B. ¿No es cierto? Entonces, el coeficiente A, como veo, también depende del coeficiente B, porque dentro de su fórmula está el B. Entonces, el B, digamos que es el primero que tenemos que encontrar para posteriormente poder encontrar el coeficiente A. Y bueno, el coeficiente B es igual, dice, a la covarianza de XY, que eso todavía no tenemos, ¿no? No hemos encontrado la covarianza de XY sobre la varianza de la variable X. ¿Ya? En este caso, como nos están pidiendo armar el modelo de regresión de la variable Y sobre la X, o sea, la Y es la dependiente y la X la independiente, es que necesitamos utilizar la varianza de la variable X. Si fuera al revés, si nos pedirían hacer el modelo de regresión lineal de la variable X que dependa de la variable Y, entonces el valor que tendríamos que utilizar para B sería la varianza de la variable Y. ¿Ya? Bueno, pero en este caso, para el X, vamos a utilizar eso. Ya, lo primero que vamos a hacer es calcular la covarianza, ¿no? O sea, el S, XY. Ya, ¿cómo encontramos eso? Necesitamos los valores de X y de Y. Y bueno, vemos nuestra formulita de covarianza. Ahí en el micrófono. De alguien está su micrófono habilitado. Ya. Bueno, la covarianza podemos encontrar ya sea con las diferencias respecto de la media de las variables o con esta otra forma más fácil, ¿no? Multiplicando X por y después por la frecuencia y dividiendo entre el total. Bueno, a mí me parece más fácil la segunda, entonces voy a utilizar esa.
necesitamos aquí multiplicar X por Y por F y J, ¿no? Lo voy a dejar así, ¿no? X por Y por F. F no tenemos, porque en realidad no necesitamos, en este caso, encontrar las frecuencias. Ya tenemos puntos individuales. Entonces, si encontramos las frecuencias 1, 1, 1, 1, entonces sería multiplicar por 1. Ya, entonces, por eso no tenemos aquí frecuencias. Directo es multiplicar X por Y, ¿no? Entonces, procedemos a la multiplicación. Bueno, encontramos la suma de eso. Eso es lo que tengo en el denominador, ¿no? Entonces voy a armar la fórmula. Creo que ya tengo todos los elementos. Pasiva sería 727 dividido entre n, que es el tamaño, 10. Y a todo eso les resto los promedios. Que bueno, esos igual ya los tengo. 6 por 11. La multiplicación de los promedios. 6 por 11. Ya, 6.7 me sale. A ver con la calculadora. 7 dividido entre 10. 6 por 11. 6.7. Muy bien, esta es mi covarianza. Ahora sí, ya tengo todos los elementos para poder encontrar los coeficientes A y B. Entonces voy a empezar encontrando el coeficiente B, que es el que necesito para encontrar el coeficiente A también. Ya, y el coeficiente B lo que me dice es que es la covarianza como ya tenemos los valores, es en plazo directo. La covarianza de XY, que es 6.7, dividido entre la varianza de X. ¿Dónde está la varianza de X? Que no es, este es de Y por si acaso, ¿no? Cuidado, confundirse aquí. Para no tener que estar escribiendo toda la fórmula con Y, lo copié, pero no se confundan, por favor. Esta es la covarianza de Y. O la desviación estándar de Y. Bueno, la covarianza de X necesitamos. Es que el S cuadrado de X, ¿no? 3.4. 3.4. Listo. Con esa simple división encontramos el coeficiente B. ¿Ya? Esto en álgebra, por ejemplo, es la pendiente, ¿no? Lo que se llama. En varias áreas de la ciencia se utilizan, ¿no? Diferentes áreas. En física, en ingeniería. Porque la recta es algo bastante usual. Ya tengo entonces el coeficiente B. Ahora voy a encontrar el coeficiente A. A. Igual, ya tengo todos los elementos. Entonces, es igual a el promedio de Y. ¿Cuánto era mi promedio de Y? 11. Menos el coeficiente B, 1.9706. Pero este coeficiente multiplicado por
por el promedio de X, que era 6, ¿no? 6 es 6. Y de ahí tiene que salir el valor. Menos 0.8236 sale. Entonces ya tengo mis coeficientes y puedo armar mi modelo. Ya obtener la ecuación del modelo de regresión lineal. Entonces, como último punto, voy a decir modelo. Entonces, el modelo tiene la forma lineal, ¿no? Que hemos expresado en la teoría, que es Y es igual a A más B por X. Este es mi modelo. Y es con ese sombrerito arriba, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es que vamos a encontrar un modelo con el cual vamos a poder estimar valores. No van a ser los valores reales, sino que vamos a tratar de acercarnos a los valores reales. Ya está. Entonces ese Y con sombrerito es igual a el coeficiente A 1.9706. Perdón, es el coeficiente B. El coeficiente A menos 0.8236 más 1.9706. Eso multiplicado por X. Ese es mi modelo. Este es mi modelo matemático. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo tengo aquí valores en X, ¿no? 3, 6, 4, 5, 9, 6, 6, 5, 9, 7. Si yo pongo un valor en esta función, en X, voy a encontrar un valor aproximado para Y. ¿Ya? A ver, por ejemplo, si tomo un valor que no hay aquí, 3, 4, 2, por ejemplo. Si pongo en X2, sí, X es igual a 2, lo que va a ocurrir es que mi modelo hay que multiplicarlo por 2. Y eso me va a dar un valor para mi variable Y. Y. Me da de menos 8232.1. Este está mal copiado, ¿no? 0 punto. Este es 0 punto. 0 punto. 0 punto. Ya, ahora sí. Me da 3.11.6 algo. Entonces, este es mi Y con sombrerito. Mi Y estimado para cuando X toma el valor de 2. No es el valor real, porque el valor real es diferente. Cuando tengamos información real de la variable X2 y la variable Y, se encontraría que hay una diferencia. ¿Ya? Pero el modelo lo que trata es de que en base a todos los datos que hemos tenido, en este caso los 10 datos, obtener el valor que más se aproxime, ¿no? A ver, por ejemplo, si nosotros hacemos graficar esto, van a ver que va a crear una nube de puntos. A ver, vamos a ver. Bueno, selecciono todos los valores y le digo insertar. Insertar aquí, en esta de puntos, de puntitos. Bien. Ya está.
Manualmente igual podríamos hacerlo, ¿no? Ubicando, digamos, 3 en X, 5 en Y, ¿no? Como hemos visto en nuestro eje cartesiano, si nosotros queremos dibujar manualmente, tendríamos que poner nuestro X, nuestro Y, bueno, nuestra escala, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, igual, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, la cantidad de datos que necesitamos. Y tendríamos que ir encontrando los puntos X y punto Y. Por ejemplo, en X3, Y5. Eso significa 1, 2, 3. Y en Y5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el punto estaría por ahí, ¿no? Eso representaría el punto en X3, en Y5. El siguiente es 6, 12. 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en Y12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces estaría el punto por aquí, digamos, ¿no? Bueno, ahorita ojo de con cubero, pero pues, obviamente hay que ser con lineecitas y con regla, todo, ¿no? Y este representa mi punto 6,12. 6,12. Uno más. 4, 7. 1, 2, 3, 4. 4 y 7 arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por aquí está el punto. Bueno, y manualmente, bueno, todos los puntos, ¿no? Lo mismo que he hecho aquí, pero bueno, el Excel aquí me lo ha trabajado. Entonces, si ven, ya con la gráfica podemos ver que hay cierta relación, ¿no? Entre los puntos que tenemos ahí. Entonces, imaginariamente nosotros hacemos una recta aquí. Vamos a ver que no todos los puntos van a estar sobre la recta, ¿no? Hay algunos puntos que van a estar en otro lado. A ver, por ejemplo, si yo pongo una línea. Probablemente tengamos una recta así. Bueno, medio chueca mi recta, pero algo así. No va a pasar exactamente por todos los puntos. Tal vez sí por algún punto pase, pero no necesariamente. Entonces ahí van a haber diferencias. Yo con este modelo que he creado, por eso el modelo se llama Y con el sombrerito, lo que estoy haciendo es eso, aproximar los valores. ¿Ya? Entonces, esta mi recta se llama Y con sombrerito. Y con sombrerito. Ahora, el coeficiente A que hemos encontrado, miren, es menos 0,8236, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, aquí no estamos viendo todo el X y todo el Y. Lo que ocurre es que este Y en realidad tiene hacia abajo, ¿no es cierto? Los negativos. Y el X también tiene hacia la izquierda los negativos. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, ¿no es cierto? Igual aquí, en el caso de las Y, menos 1, menos 2 y todo eso. Entonces, la recta, lo que ocurre es que está cortando en menos 0,8236. Eso significa el coeficiente A. ¿Ya? La recta está pasando por ese punto. Esto, ¿cómo? Claro, en los negativos. Entonces, este puntito donde la recta corta, aunque he hecho mal mi escala, el 1 debería estar un poco más abajo, ¿no? Pero significa que esto es A, el coeficiente A, que es igual a menos 0, ay, perdón, pero no puedo escribir bien. Ya, pero se entiende, ¿no? Es menos 0,8236.
Y la pendiente, como vemos, la pendiente tiene este valor, que es el valor de mi coeficiente B. Es una pendiente positiva, significa que cuando X crece, Y también crece. ¿Ya? Si fuera negativa, sería al revés. Cuando X crece, Y decrecería. Ahorita vamos a ver eso, un poco de la interpretación. Bueno. A ver, continuamos con el ejercicio. ¿Qué más nos dice? Interpretar el coeficiente de regresión. Ya, justamente es eso lo que ahorita le estaba indicando. El coeficiente de regresión es este coeficiente B. También se llama coeficiente de regresión. A ver, veamos un poquito qué nos dice la teoría. Coeficiente de regresión. Coeficiente de regresión es la pendiente que hemos denominado B. Coeficiente de regresión nos da información sobre el comportamiento de la variable Y frente a la variable X. De manera que si B es igual a 0, significa que para cualquier valor de X, la variable Y es constante, es decir, no cambia. Esto, por ejemplo, ¿qué significa gráficamente? A ver, vamos a hacer otro grafiquito. Ya, aquí nomás. Significa que si B es 0, no existe pendiente. ¿Ya? Entonces, si no existe pendiente, significa que es recto, ¿cierto? Gráficamente significaría que el valor de Y siempre va a ser el mismo para cualquier X. O sea, X tome el valor que tome, siempre va a dar el mismo valor en Y. Ya, eso significa B igual a 0. Eso significa B igual a 0. ¿No? Yo cualquier punto que ponga en mi modelo, digamos, este 10, cuando ponga el modelo y haga las operaciones, me va a dar Y, por ejemplo, 2.10, digamos. Si pongo otro valor 5, me va a dar Y 2.10 igual. O sea, siempre va a ser lo mismo. Eso significa que la pendiente sea 0. O el coeficiente de regresión. Si B es mayor a 0, o sea, positivo, esto nos indica que al aumentar el valor de X, también aumenta el valor de Y. O sea, como en nuestro ejemplo. Si aumenta mi X, por ejemplo, si tomo el valor 10, voy a ver que mi Y me va a dar un valor alto también, ¿no? Está subiendo. Si pongo el valor 5, me va a dar un valor por 8, por ejemplo. ¿No? Pero si aumento el X a 6, me va a dar un valor por 10 y medio, así. Entonces el modelo en ambas variables está creciendo. Por eso es que dice que tiene una relación. Bueno, también podríamos decir que tiene una relación positiva. ¿Ya? Y por último, si B es menor a 0, esto nos indica que al aumentar el valor de X, el valor de Y disminuye. Eso ocurriría en el caso de que tengamos, en vez de que los valores estén subiendo, hallemos una recta que esté bajando. ¿No? Si los puntos lo que nos llevan a entender es que vamos a tener una recta así que esté bajando, eso es porque cuando X tiene un valor mayor, Y se va volviendo más pequeño, ¿no? Tiene un valor menor. Entonces, si la pendiente fuera negativa, que no es en este caso, menos algo, digamos, ¿no? La gráfica bajaría. ¿Ya? Entonces, este coeficiente tiene ese tipo de interpretación. Ya. A ver, ¿qué más nos pide el ejercicio? 4. Calcular e interpretar el coeficiente de correlación entre ambas variables. Aquí, bueno, tendríamos que poner que directo, ¿ve? B es igual a 1,9706. 06. De regresión es un valor positivo. ¿No? X, E, Y tienen una
relación positiva. Es decir, X, S, Y, también. ¿Ya? Bueno, entonces, eso, por ejemplo, desde el punto de vista ya del ejemplo que planteamos, nos está diciendo que, de cierta manera, lo que estamos invirtiendo en marketing tiene una relación que está haciendo crecer también las ventas, ¿no? En montos. Obviamente no es tan fácil, digamos, el poder sacar una conclusión, porque hay que ver otros factores también y todo eso, pero para el ejemplo nos sirve, ¿no? Se entiende, ¿no? Es un ejemplo básico que está creciendo, ¿no? La inversión que estamos poniendo, cada mes gastamos más, digamos, en ese departamento, pero por lo visto también se está vendiendo más. Entonces algo tiene que estar haciendo bien, digamos, el departamento. Ya. A ver, entonces, ¿qué era el 4, no? El 4. Calcular e interpretar el coeficiente de correlación entre ambas variables. Aparte de los que ya hemos visto, de los coeficientes y todos esos cálculos, hay otro coeficiente que se llama de correlación, ¿ya? A ver, veamos un poco la teoría. El coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal entre X e Y viene dado por, y aquí hay una fórmula, que lo que nos está diciendo es la covarianza de X y Y sobre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. ¿No? Estos valores ya los hemos encontrado, entonces simplemente agarrar el R, encontrar el valor e interpretar. Porque nos dice, y trata de medir la dependencia lineal que existe entre las dos variables. Su cuadrado se denomina coeficiente de determinación. Y eso después vamos a ver. A ver, ¿cuáles son las propiedades de este coeficiente de correlación? Dice, no tiene dimensión y siempre toma valores en -1 hasta 1. Entonces siempre va a estar en ese rango, dice. O sea, si nos sale en ese coeficiente más de -1, menos de -1 o más de 1, algo mal hemos hecho. Tiene que estar siempre entre -1 y 1. Bueno, si las variables son independientes, entonces R igual 0, pero el inverso no tiene por qué ser así. Ya, lo que nos dice es como en los otros que hemos visto, en otros coeficientes, ¿no es cierto? Para encontrar la independencia, como aquí, por ejemplo, donde teníamos una forma en la cual demostrar si son independientes o no. En este caso, este coeficiente también nos da información de si las variables son dependientes o no. Entonces dice, si encontramos un valor 0 en R, las variables son independientes, no tienen ninguna relación. ¿Ya? Es medio raro encontrar, ¿no? Eso cuando tenemos, digamos, dos variables que lógicamente estamos tratando de encontrar relación. Pero puede darse el caso. Entonces también eso nos serviría para poder advertir de que esas variables tienen más independencia que relación. Entonces no tiene sentido estudiarlas, ¿no? Como relacionadas. Luego, si existe una relación lineal exacta entre X e Y, entonces R valdría 1, relación directa, o -1, relación inversa. Esta propiedad lo que se refiere es que la línea sería perfecta, o sea, no tendría desviaciones de los puntos. Es decir, si por ejemplo tengo en ese caso una recta, así, todos los puntos de mi observación pasan por esa recta. Están sobre esa recta. Si ocurre eso, significa que R es 1, dice. O sea, ese coeficiente de relación me daría 1. ¿Ya? O sea, perfecto todo. No hay ningún punto que esté desviada de la línea. Eso no ocurriría. Y si es -1, es al revés la línea, o sea, está de bajada, pero igual está respetando que todos los puntos están sobre la línea. O sea, es un caso muy, muy perfecto, digamos, en el cual difícil en la vida real, ¿no? Pero existen casos. Ya. Si R es mayor a 0, esta indica una relación directa en las variables. Es decir, que si aumentamos X, también aumenta Y. Entonces, igual nos da información, como en el anterior caso, de nuestro coeficiente de regresión. Este coeficiente también nos da información de esa relación positiva o negativa, ¿no? Nos dice lo mismo prácticamente que en el anterior coeficiente.
que si es positiva, significa que cuando X aumenta, también aumenta Y. Entonces los dos están subiendo, ¿no? Una recta de subida. Y si es negativa, es al revés, es una recta de bajada, ¿no? Como en estos casos. Pero sería, o sea, cuando bueno, cuando R no es perfectamente 1 ni menos 1, este otro es menos 1, ¿no? Vamos a tener puntos alrededor, ¿no? Tal vez algún punto sí sobre la línea, todo eso, pero van a ser más los puntos que estén alrededor, ¿no? De subida. Entonces, esto significa R mayor a 0. Y al otro lado, R menor a 0, igual, ¿no? Los puntitos van a estar ahí cerca de la línea. Y ese va a significar que R es menor a 0. Ya, entonces, por eso se utilizan, ¿no? Estos coeficientes, porque dan información, brindan información analítica. No, cuando uno va a realizar un estudio o algo, en realidad lo que tiene que hacer es el análisis analítico, ¿no? No sirve, por ejemplo, que yo diga, ahí vemos, digamos, en el gráfico. Eso sí es visual, pero tenemos que demostrar analíticamente. ¿Ya? Bueno, entonces, a ver, calcularemos el coeficiente de correlación, como nos piden en el ejercicio, por ejemplo. Más bien ya tenemos todos los datos que necesitamos, entonces ya no necesitamos hacer ningún cálculo extra. Ya. Entonces, reemplazamos valores. Mi covarianza es igual a, ¿dónde estás? ¿Dónde he calculado? Esto, ¿no? Covarianza. 6.7. 6.7, eso dividido entre la multiplicación de la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Esos igual los tengo. Desviación típica de X, 3,4, y el otro, 14,2. 3,4 por 14,2. Ahora voy a comprobar. 6.7 dividido entre 3.4 por 14.2. 0,1388. Ya, entonces ese R podemos interpretarlo, ¿no? Como es positivo, entonces significa que tiene una relación en la cual si la variable X crece, la variable Y crece. Y bueno, está dentro del rango, ¿no? Que también nos indicaba que tiene que estar entre -1 y 1. Ahora, por su valor, por ejemplo, también podría saber que, por ejemplo, no tienen una relación muy fuerte.
el valor que me está dando está cercano al cero. Entonces, si vemos, por ejemplo, en las propiedades, cuando es cero significa que son independientes, ¿no? Y cuando es uno significa que es una línea perfecta. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, está más cercano a cero, ¿no? Lo cual igual podría interpretar, digamos, que tienen una relación, pero no es una relación fuerte, es una relación débil. Como los gráficos que vimos ayer, probablemente si tuviéramos muchos más datos, lo graficaríamos y lo tendríamos así, de esta forma. Una línea positiva, pero débil, así con los valores bastante dispersos. ¿Ya? Entonces también otra interpretación que puede salir del análisis del valor. Sí, encontrar dispersión de puntos respecto al modelo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O ninguna todavía. Se va a cortar la conexión, lo cortaré ahorita y les envío un enlace más. Ya, ¿qué más? Calcular e interpretar el coeficiente. Bueno, ya hemos hecho el cálculo, ya hemos hecho la interpretación, ¿no? Vemos que cuando el R es igual a cero, no se encuentra una lógica para el relacionamiento entre las variables. Cuando es positivo, la lógica es que está subiendo, ¿no? Ambos. Cuando es negativo, vamos a tener un modelo que baja. A ver, ¿qué más nos pide el ejercicio? 5. Calcular los valores predichos para la ecuación de regresión para cada y. Y es sombrerito, ese es nuestro modelo, ¿no? Y es sombrerito sub i. Ya. Entonces, a ver, hacemos esto. ¿Dónde están mis datos? Mis datos X y Y. Ya. Hemos dicho que mi modelo es un valor cercano, ¿no es cierto?, al valor real. Entonces, por ejemplo, yo puedo aplicar para estos valores que ya conozco, porque estos valores son los valores reales, estos son los y reales, puedo aplicar el modelo y encontrar los valores predichos, o sea, los valores del modelo, y así poder compararlos, qué tan lejanos están, digamos, ¿no?, de la realidad. Entonces, lo que hago es aplicar mi modelo, es todo esto, a cada uno de los valores de X.
Entonces, lo que voy a hacer ahora es poner a prueba ese mi modelo que he encontrado, ¿no? Para posteriormente verificar qué tan lejano está o qué tan cercano está de los valores, ¿ya? Entonces, aplico el modelo, ¿no? Para cada X. Lo único que tengo que hacer es reemplazar cada X que tengo en la función que he encontrado. Entonces, por ejemplo, para encontrar en este par, pongo menos 0.8236 más 1.9706 por 3. Ese es el X. Voy a escribir toda la fórmula para que se entienda de dónde están saliendo esos valores. Va a ser igual a 3 por 706 menos 0.8236, 5.0882. Ya, justo. Siguiente lo mismo. Solo reemplazo X. 6. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? 11. En el siguiente X, reemplazo donde dice X. ¿Cuánto me da esto? Y algo. Yes. Igual ya tenemos. 7. Entonces, ahorita si vemos, por ejemplo, mi Y aproximado que he encontrado con el modelo, más o menos andan por ahí, ¿no? 5, por ejemplo, en mi modelo me sale 5.0882. El valor real era 5. El valor real aquí era 12, con mi modelo me sale 11. Aquí el valor real 7, con mi modelo me sale 7.05, ¿no? Entonces significa que la recta está pasando por ahí y los valores están a su alrededor. Como más o menos lo que hicimos aquí, ¿no? Ya. Entonces, lo que nos pide es encontrar los valores predichos por la ecuación de reducción para cada y eso. Y bueno, ya hemos encontrado los valores predichos.
¿qué más nos pide? Calcular el coeficiente de determinación e interpretarlo. Ya. Vamos a ver un coeficiente más que sale de este tema de de la tablita que hemos armado con los valores predichos. A ver, ¿qué es el coeficiente de determinación? Dice. Otro coeficiente, ¿no? Y está, como ven, es R al cuadrado. Es su notación. El coeficiente de determinación puede interpretarse como la proporción de variabilidad de Y que es aplicada por X. Mide la proximidad de la recta ajustada a los valores observados de Y. Este coeficiente oscilará siempre entre 0 y 1, de modo que cuanto más próximo sea R2 a 1, indicará mejor bondad de ajuste del modelo de regresión a la distribución conjunta de las variables. Si R2 es igual a 1, el ajuste será perfecto. Ya, entonces, similar al anterior, solo que este coeficiente de relación lineal oscilaba entre -1 y 1, ¿no? Y nos daba otro tipo de información. La información que nos da dice, qué tan cercano también es nuestro modelo a la realidad. Ya, eso es muy importante porque, si recordamos al principio, cuando hemos visto la fórmula del modelo, aquí de esto de regresión simple, hay este factor, ¿no? Este último, el épsilon. Ese coeficiente que hasta ahorita no lo hemos visto, que lo que intenta hacer es, si es que tenemos un modelo, verificar, o sea, modificarlo un tanto para que sea más real el modelo, para que se acerque más a la realidad. ¿Ya? Y eso depende de muchas cosas, o sea, depende de los errores, así del análisis que ahorita, por ejemplo, estamos haciendo y todo ello. Entonces, mientras más cercano sea este coeficiente a 1, es mejor. Eso es lo que se busca en los modelos, que este coeficiente llegue a 1. Obviamente no va a llegar, porque tendría que ser una recta perfecta, donde todos los puntos estén sobre la recta. Siempre, pero se tiende a que sea, digamos, 0.90 y algo. Eso está más cercano a 0. Que sea, digamos, más cercano, que sea más cercano a 0. Si me sale el R, por ejemplo, 0.0 y algo, entonces significa que tiene muy poca relación, ¿no? Esas variables. Y mi modelo no está expresando bien la relación, entonces no es un buen modelo el que estoy utilizando. ¿Ya? Y eso ocurre generalmente cuando son cosas que no se pueden volver lineales, ¿no? Hay relaciones que van a ser curvas o van a ser otro tipo de relaciones que son más complejas. Entonces, el tratar yo de expresar esas relaciones con una línea está mal si es que tengo un valor de R bajo. Bueno, a ver, entonces calcularemos este coeficiente. Ya. A ver, ¿qué necesito? Miren, aquí hay igual sumatorios elevados al cuadrado, ¿no? Como en el caso de la varianza, o el anterior que hemos visto para encontrar los coeficientes A, B. Entonces, lo que voy a hacer es igual armar estas sumatorias, estas operaciones, para posteriormente reemplazarlas en la fórmula. Lo primero que necesito es este cuadro, que ya lo encontré hace rato, ¿no? Voy a volver a copiar aquí abajo. Directo los valores, ¿no? Quiero 5.82. Entonces ya tengo mi Y con sombrerito, ¿no? Si ven en la fórmula, lo que hay que encontrar para el numerador
Es eso, la distancia del Y sombrerito menos el Y promedio. Entonces, eso primero voy a encontrar en mi tablita. Y sombrerito menos el Y promedio. Sería igual a 5.882. Mi promedio de Y, ¿dónde está? Debe estar por aquí arriba, ¿no? Ya lo hemos encontrado. Ese es dato. Desviación, promedio de Y, 11. 11. Todos los valores que he encontrado con mi modelo, los de esto del promedio. Hasta 4 decimales yo creo que es manejable. Porque después, más de 4 es un poco complicado realizar los cálculos. Bueno. Luego, esto tengo que elevarlo al cuadrado, ¿no? Para poder reemplazar en el numerador y la sumatoria. Entonces, lo que he encontrado al cuadrado. Pero, y bueno, lo encuentro el Excel de una vez. Sumo todos esos valores. Y eso representa la sumatoria, ¿no? Que está en el numerador. Es el valor. Ahora, para el denominador, ¿qué tenemos que hacer? Dice que tengo que restar el valor real del promedio y después elevar al cuadrado. Entonces, similar a este otro, solo que ahora voy a utilizar los valores reales, ya no el valor predicho que encontré. Entonces es 5 menos 11. No. Hola. ¿Quién? Hola. Un ratito voy a corregir. Aquí más todo lo va a hacer una manita. Hola, ¿alguien está con su micrófono abierto, por favor? Ya.
Y lo mismo que en el anterior caso, procedo a elevarlo al cuadrado, ¿no? Y realizo la sumatoria. Suma de toda esa columna. Entonces, otra vez la sumatoria del valor real menos el promedio al cuadrado. Bueno, ya tengo mis dos elementos. Lo único que tengo que hacer es reemplazar la fórmula. Por aquí la fórmula. Y le digo que es igual al numerador 132.031 dividido entre el denominador 142. Eso me da un valor de 42. Lo he estado. Ya me estaba asustando. Tiene que salir un valor entre 0 y 1. 0.9298. 0.9298. Bueno, es un valor cercano al 1, ¿no? Es un valor cercano al 1. Entonces, si vamos un tanto a las propiedades del R, dice que este coeficiente oscilará entre 0 y 1. Y de modo que cuanto más próximo sea R2 a 1, indicará mejor bondad de ajuste del modelo de regresión a la distribución conjunta de las variables. Eso de mejor bondad de ajuste significa que el modelo está cercano, ¿no? En otras palabras. O sea, sí también se utilizan esos términos, ¿no? En estadística bondad, para posteriormente hacer los ajustes a los modelos. ¿Ya? Hay un coeficiente igual y algunas formas de encontrar eso de la bondad de ajuste y todo ello, ¿no? Pero para nosotros, en este momento, va a significar que está cercano, digamos, a la realidad, ¿ya? Está cercano a la realidad y podrías representar un buen modelo para que sigamos haciendo el estudio, digamos, con este modelo. Bueno, creo que aquí vamos a quedar con el tema de regresión lineal. Ya el día de mañana voy a ver si avanzamos ahí. Todavía algo que ver de eso, de los errores, de esto y eso de los ajustes. O si no, vamos a dedicarnos a, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Como ya saben, les dejé ayer el archivo, eso ya es la parte de lo que hemos visto hasta ayer, ¿no es cierto? Del parcial 4. Entonces, la segunda parte va a ser de eso. Va a ser un ejercicio similar al que ahorita es resuelto, en el cual van a tener que encontrar todo lo que les piden, ¿no? Los puntos. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí en la virtualidad? ¿Ya? Pero no, los videos normales estamos. Era que venga. Claro, claro. Si tienes dudas, pues bien, pregúntame.
va a ser más, mañana ya casi no tenemos que avanzar muchas preguntas nomás. ¿Ya? Bueno, si no hay ninguna otra duda desde la virtualidad, entonces me despido, nos vemos mañana.